Recién hablábamos de la semana del periodista, ¿no? Esto que tanto a veces nosotros en nuestras asambleas y en nuestras diferentes instancias de la garganta solemos como poner en discusión qué es lo que pasa hoy con el periodismo. Para eso es que llamamos y estamos en comunicación con el periodista y escritor Cristian Alarcón, un ejemplo de periodismo que ha estado en diferentes medios de comunicación, desde Página 12 hasta Rolling Stone, Gato Pardo, un montón de medios que fundó, de hecho, Anfibia y Cosecha Roja, docente universitario de la UNSAM, de la Universidad de La Plata, en el exterior también, miembro de la Fundación Gabo, entre otras tantas cosas que hace, ¿no? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Te saluda Rodri y Nelson. Hola Rodri, ¿cómo estás? Hola Nelson. ¿Qué tal? Bueno, hace poco leímos justamente que se cumplió 11 años de Anfibia, hicieron un evento enorme, un show muy lindo, y también este 25 de junio presentarán Fugas, ¿no? La Alcatraz del Antiplano, si no me equivoco, una experiencia inmersiva sonora. La pregunta es, ¿por qué Anfibia salta, ¿no? del periodismo narrativo a otros formatos? ¿Cuál es la búsqueda constante del equipo? Porque nos aburrimos mucho. Porque Puede ser, no, puede ser. ya no se puede vivir así. No se puede vivir en el monocromo, ¿no? La verdad es que hemos hecho periodismo toda la vida. Digo, desde los 17 creo que estoy metido en este lío. Uh-huh. Y con el paso del tiempo uno va buscando recursos, como en las parejas, ¿viste? Quien Uh-huh. tenga una pareja de muchos años sabrá de lo que hablo. Un Bueno, saludo. ¿A qué te referís con monocromo, Cristian? Yo no soy periodista, ¿por así que no sé. qué? ¿A qué te referís con monocromo? No entendí esa parte, perdón. Monocromo es que hay que ponerle color, ¿no? Ahí va. En Chile dicen ponerle color a una situación cuando uno exagera, ¿no? O dicen, ¡uy! ¿Cómo le ponís color? Bueno, yo creo que hay que ponerle color. Es decir, nosotros hemos hecho periodismo siempre. Yo hice periodismo de diarios muchísimo tiempo en Página 12 y después en Crítica y otra vez en Página. Siempre estuve con la noticia, siempre estuve con la carrera frenética por la primicia que existía Sí. antes de las redes sociales, cuando se competía con las tapas de los diarios de papel, que era hermoso, y eso le daba mucha adrenalina a la cosa. Yo creo que ahora la adrenalina del viejo periodismo de primicia ya no existe, no existe casi el concepto mismo de primicia, excepto en el periodismo de chismes, ¿viste? Ahí sí se disputan las exclusivas. Después todo se ha vuelto muy chato y los circuitos por los cuales se consigue la información son siempre los mismos. Y Uh-huh. cuando entran en las redes sociales estas historias, digamos, de la realidad, inmediatamente circulan sin ningún tipo de identificación de procedencia. Uno casi nunca sabe de dónde viene la información. Simplemente da cuenta de que existe porque está todo en las redes. Anfibia lo que hace como una revista de nicho que es, pero con ambiciones de masividad, es dar el salto de los, bueno, nosotros tenemos entre 600.000 y 1 millón de lectores por mes Un montón. en nuestra página web en la Argentina, ¿no? Hay muchos lectores afuera, en América Latina, en Estados Unidos y en Chile, donde hemos abierto Anfibia Chile. El salto a contrapelo de estas épocas virtuales es a una presencialidad activa, a una presencialidad participativa, a una Uh-huh. presencialidad en contacto con la experiencia humana misma, ¿no? Por eso, escuchar un podcast en vivo, estando allí tirado en una especie de... Bueno, hay unas camitas divinas ahí en ArtLab para hacerlo muy, muy confortable todo. O, bueno, sumergirte en una noche con 4 DJs a pasarla divino con nosotros Uh-huh. festejando los 11 años de la revista, son un modo de reencuentro pospandémico que yo creo sumamente necesario para poder soportar también los niveles de incertidumbre y de displacer a los que nos somete lo real. Hablas de la primicia, ¿no? Justamente, por ejemplo, la Universidad de San Martín tiene una maestría en periodismo narrativo. ¿Qué particularidades encontrás vos en este género, ¿no? ¿Y cómo pensás que de alguna manera se adapta al tiempo donde tal vez todo pasa sin pausa de alguna manera y de repente, vos decís esto de la farándula o en el mundo deportivo también, está en búsqueda de los títulos todavía? Sí, eso es por la necesidad de generar clics en las webs, que bueno, que en definitiva es una dinámica que no, en sí misma no está mal. El tema es cómo después eso se estandariza. Mira, crear una maestría de periodismo narrativo para nosotros fue como dar un paso Mm.
mm, hacia un compromiso que está en la raíz de Anfibia y también un poco en mi propia experiencia, que es que nunca dejamos de ser docentes. O sea, yo doy clases en la Universidad Nacional de La Plata desde que iba a segundo año de la facultad, es decir, de los 19, ¿no? Tremendo. Hace 30 años. Soy un señor ya y sigo dando clases. Cada 3 semanas voy a la Facultad de Periodismo a dar teóricos a un taller de periodismo narrativo que tenemos en la cátedra, en una cátedra con Mariana Enríquez, Sí. que somos los titulares de cátedra. Y Mariana y yo vamos cada 3 semanas, aunque en los talleres no hay teóricos, nosotros necesitamos el contacto cercanísimo con los alumnos. Sí. Y lo hacemos como con la maestría de periodismo narrativo en la convicción de que la experiencia periodística excede completamente la idea de juntar información, organizarla, narrarla, ponerla en las redes y publicarla. Yo creo que el periodismo se reinventa en base a este compartir las experiencias de uno con estos jóvenes que vienen muchísimos con ganas y con ideas desde otras experiencias total y absolutamente digitales a meterse en un mercado cada vez más jodido, esquivo y famélico, pero con unas ganas y con una creatividad que siempre desborda y que a mí me llena de energía. La última clase sobre Truman Capote fue la vida, digamos, yo hago una especie de biopic de Truman, comparándolo con Walsh, que es muy graciosa también, porque bueno, uno trata de que estos pibes que tienen 19, 20, o bueno, muchos laburantes más grandes que también están en la universidad pública, no solamente aprendan, sino que estén un rato ahí en conexión y en presencia, ¿no? Con algo que esté ocurriendo. Y al mismo tiempo exploramos a una nueva autora que acaba de escribir un texto que va a publicar Anfibia sobre su madre esquizofrénica, un relato en primerísima persona de una periodista chilena que estuvo en uno de nuestros laboratorios. Y voy en esa experiencia de compartir también indagando en cómo se escucha, cómo se lee, cómo estos jóvenes están pudiendo llegar a lo real, cuáles son los caminos y los atajos que toman por la enorme cantidad de estrategias que han desarrollado como sujetos digitales y que, bueno, al menos yo que todo el tiempo estoy intentando actualizarme y siento que nunca lo consigo, como de una generación más analógica, tenemos que tomar de prestado. No, sí, me imagino, es un quilombo con la sobreinformación que hay hoy en las redes sociales. Hablando de esto también, ¿qué lectura vos haces hoy del periodismo sudamericano, Cristian? Teniendo en cuenta la revuelta en Chile que hubo en 2019 y nada, ahora en Colombia que están Petro y Francia. Pero lo de Francia Chile, y Francia. digamos, sí. Para ser optimistas podemos hablar de Colombia. Chile está en un pésimo momento. Boric no para de perder intención de voto. Tiene una imagen negativa altísima. Creo que la semana pasada estaba en 34 puntos de aprobación, pero bajando a 2 puntos por semana. La ultraderecha acaba de ganar las elecciones para el Consejo Constituyente, es decir, la Constitución de Chile, que pudo haber sido revolucionaria en su versión última cuando perdimos las elecciones, ganó el rechazo a aquella constitución que tenía en cuenta a las comunidades indígenas, a las mujeres, a las disidencias, etcétera, etcétera. Esa constitución revolucionaria ya no existe y lo que tenemos hoy es una constitución de derecha o de ultraderecha, porque Claro. la ultraderecha Manoseada. Sí, tremendo. El periodismo en ese contexto tiene desafíos nuevos. Tenés una gran masa en toda América Latina que es muy, muy diversa. Uno cree que todos los medios hegemónicos son Clarín o que todos los medios hegemónicos son La Nación. Esto es mucho más variable, es como el Estado, ¿viste? No es monolítico, es decir, así como en el Estado hay islas donde las cosas están bien, en los grandes monopolios hay periodistas, no solamente hay bajas o malas intenciones de los más malos y del sistema, sino que hay laburantes de prensa que hacen su tarea. Yo no diría que la situación es absolutamente catastrófica, pero sí que existen medios nativos digitales nuevos, que en cada país tenés 1, 2 o 3, que están haciendo, bueno, como La Garganta, ¿no? Como nosotros, como muchos otros, Cenital acá, LATFEM, Feminacida, en fin, digamos, hay el propio Diario AR, ¿no? Que está maltrecho, pero que sigue ahí, donde Tiempo Argentino como cooperativa, el diario El Ciudadano de Rosario, que es una experiencia increíble, era un diario que le pertenecía también a una corporación y pasó a manos de los trabajadores. Hay una resistencia que podríamos llamar resistencia.
también muy ecléctica y variada, ¿no? No todos tomamos el camino de la narrativa, algunos están más identificados con los activismos y la militancia, otros con las militancias, digamos, las nuevas militancias, la del medio ambiente, la de las mujeres, la de las comunidades LGTBIQ. Hay una variedad enorme que antes no existía. Yo te diría que hace 10 años la situación era tremendamente peor. Mira. Es decir, por más que nos quejemos, estamos mejor. Cristian, y justamente estas semanas Cipreva estuvo agitando mucho lo que tiene que ver la personería gremial, también un logro súper importante en términos de sindicalismo de los medios de comunicación, de los periodistas, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho a la información cuando casi la mitad de los periodistas cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza? Esto lo dice Cipreva. No, la situación es muy preocupante. Vos imaginate, el otro día recordábamos con unos amigos que en algún momento, antes de que Clarín se transformara, digamos, en este super mega enemigo del populismo, del progresismo o de los sectores populares en los que se convirtió con el paso de los años y sobre todo con la consolidación del escenario que produjo el discurso kirchnerista sobre el mapa de medios, Clarín era un lugar al que deseábamos. Estoy diciendo algo que por ahí los más jóvenes no entienden, pero cuando yo terminé la Facultad de Periodismo en La Plata, todo lo que vos querías era ganarte la beca Clarín, que era una beca por la cual podías pasar por un proceso de formación que te daban en la Católica y después reemplazabas a los laburantes en el verano y era tu gran oportunidad de estar en una de las secciones del diario y una de las pocas maneras de entrar al diario si no era por un acomodo, ¿no? Y pagaban $1.000 por mes. A los becarios nos pagaban $1.000 por mes. Tremendo, ahora eso inexistente. Yo recuerdo, te juro, o sea, recuerdo el primer alquiler que pagué, lo pagué con plata de Clarín, porque fui becario. Se nos presentaba, me acuerdo que esa vez, pero en el 96, 97, nos presentamos 486 y entramos 20. Era duro entrar, te tomaban un examen de cultura general, uno de redacción en una máquina de escribir, bueno, y después ibas, me acuerdo de haberme levantado a las 6 de la mañana e ir al kiosco a ver la lista de los que habíamos ganado y de haber ganado y de estar muy feliz. Aprendí un montón allá adentro también. Pero imagínate que un becario ganaba eso y que todos vivíamos con un salario. O sea, realmente, o sea, yo hice cuando me muera, quiero que me toque en Cumbia, trabajando en Página 12, yo laburaba todo el día, me levantaba a la mañana, me iba a la villa, volvía, después además vendía notas, o sea, las notas que hacía dentro del diario, también todo lo que hacía tenía que ver con ese mundo, pero no tenía un segundo laburo. Si acaso tenía unas colaboraciones que hacía para la revista de García Márquez que me pagaban en dólares, y con eso me pedía permiso para poder escribir. Tremendo. ¿Cómo hace ahora un periodista de la edad que yo tenía 20 y tantos, menos de 30, cómo hace para poder escribir un libro, ¿no? No, con el no. tiempo que No un libro. te iba a decir eso justo, Cristian, por fuera de aire hablábamos con Rodri esto de cómo fue ese proceso de escritura desde las villas que si pensamos en autores, en escritores o periodistas incluso, los contás con los dedos de la mano, digamos, en esa época de gente que escribía sobre nuestros barrios populares y después nada, vos hablás de que empezaste a los 17, que a los 19 ya estabas cursando y además dabas clases en la universidad y un bocho, de repente es como... No, pero además en 2012... me constituía como la peor todas las noches de mi vida. O sea, no es... Pero por eso, la pregunta es ¿cómo haces para fundar Anfibia, Cosecha Roja, todo más o menos en el mismo año mientras trabajabas en medios? Claro, no, a ver, una manía insoportable, pobrecito yo mismo, ¿no? O sea, no se lo recomiendo a nadie, no es que yo te digo, bueno, no paré, nunca paré y no tuve vacaciones y mis vacaciones eran laburo y bueno, cuando uno es adicto al laburo pasa es eso. difícil separar las cosas. Creo que un poco gracias a esa enorme manía también podríamos hablar de una gran ambición, no de dinero porque obviamente no hay manera de hacer dinero haciendo periodismo, pero sí una ambición de trascendencia, una ambición de que lo que uno haga marque, transforme, impacte. Y que incluso, digamos, cuando escribís desde la literatura, el periodismo, o haces literatura periodística, eso quede inscripto más allá de tu propia existencia, ¿no? Que trascienda tu nombre, que trascienda tu época. Creo que esa ambición a mi generación por lo menos la marcó muchísimo. Hay muchos periodistas de mi generación que son además escritores. Yo creo que ahora hay una libertad mayor, porque nosotros llegamos a la literatura un poco trabajando de periodistas, muy a los siglos XIX, ¿viste? La profesionalización de la escritura, los grandes narradores del siglo XIX, que fueron los primeros cronistas modernistas de los grandes diarios de América Latina,
Vivían porque les pagaban bien en los diarios y escribían crónicas por eso. En realidad todos querían ser poetas o escritores. Creo que todavía soy de una generación que soñó con la literatura y negoció a través del periodismo. Yo no sé si eso es así ahora. Yo creo que ahora, medio como que si querés ser escritor y por ahí mejor te haces programador, ¿no? Buscás Claro. un oficio que te dedica Sí, para es poder tener inviable, es tiempo inviable. para escribir tu novela. Cristian, mencionabas el libro de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Ese particularmente yo lo leí, yo no soy un gran lector, pero ese libro me acuerdo que me lo trajeron en mi adolescencia un pibe de afuera, porque creo que es un libro que en la militancia villera de barrio Mm, se lee, ¿no? Porque claro. creo que Es como el libro UPA de la militancia villera, porque es sí, como que si vos sos un citadino, digamos, de acá, de un porteño progre que quiere militar en la villa y no leíste Cuando me muera, medio como que te perdiste una parte de la película. Quizás Cuando me muera claro. sí la termino. Bueno, justamente un militante progre que no vivía en mi barrio me lo trajo y a mí me flasheó porque es tipo de los primeros libros que hablan de la villa, ¿no? Hablaban de vos o de otros Claro, pibes. claro, Eso es hermoso lo que pasó con Cuando me muera. ¿Sabes por qué? Primero porque creo que el Frente Vital es infinitamente poderoso y defiende siempre esta historia y siempre está ahí. Vuelve a salir otra edición, se agota y vuelve a las librerías y lo vuelven a comprar y se vuelve a agotar. Es muy loco lo que pasa con el libro. Pero el libro hizo dos caminos. Hizo el camino hacia el barrio, que era el que yo quería que hiciera. El libro está escrito para ser leído entre Constitución y Tigre en un recorrido entero del 60. Mm. Yo necesitaba que el libro fuera leído por los chicos que lo protagonizan. no, tal Y cual, y es así un libro que eso, ¿no? Es fácil de leer para nosotros en los barrios porque bueno, si bien tiene un eso, ritmo, tiene claro, una eso. respiración, respira con el barrio el libro, digamos. Todo mi esfuerzo en el estilo estuvo puesto en depurar algo que era muy barroco, que era sumamente, ¿cómo decirlo? Complejo, ¿viste? Yo la había complicado demasiado en su primera versión. María Moreno, que fue mi editora, me alertó sobre eso, cambié la estructura y cambié también el modo de escribirlo porque quería que el libro tuviera más pregnancia y fuera mucho más leído que un libro experimental, con el lenguaje experimental con el que lo había iniciado. Hubo una negociación ahí, política con el lenguaje, ¿no? Sin rescindir, creo yo, es difícil hablar de lo que uno mismo escribió, pero sin rescindir calidad literaria, buscar ese lenguaje más welchiano, menos lemebeliano, más clásico, pero no menos barrial y no menos poético barrial, porque allí hay en Cuando me muera, por el mismo título, Cuando yo me muera quiero que me toquen cumbia y que nunca dejen de tocar los tambores. Hay una poética, ¿no? Y esa poética abraza una identidad, y esa identidad es una identidad de clase, y es peronista, y es barrial, y tiene un olor a torta frita en invierno, y tiene un sabor, ¿no? A guiso hecho con los restos de lo que se consigue en la cuadra, pero delicioso al mismo tiempo. No, tal Esa cual. fue y pasó dos cosas, el libro se popularizó, se volvió tremendamente popular, pero al mismo tiempo fue a la Academia Norteamericana y empezaron a convocarme de las universidades de la Ivy League para hablar sobre literatura y me dio mucho más de lo que yo imaginaba porque me vinculó muy fuertemente y me sigue vinculando a lo territorial al mismo tiempo que me vuelve absolutamente transnacional. Y hay algo del libro que a vos, porque me imagino que mientras van pasando los años, como que uno, como autor, ¿no? Lo ve de distintas maneras o piensa, esto lo cambiaría, esto no. ¿Hay algo a vos que eso, que cambiarías o no del No, libro? vos sabés que yo no sé porque yo no vuelvo a leer lo que escribo casi nunca, excepto cuando te piden en algún lugar que leas un párrafo, porque me pongo a llorar, ¿viste? Me da, no sé, que es rarísimo la experiencia de volver a leerse. Pero de lo que recuerdo de lo que escribí, te diría que lo que más me preocupó en su momento es que yo en Cuando me muera fui muy injusto con los transas, porque allí Mm. hay un personaje que es el antagonista del Frente Vital, que yo lo utilizo solo como un modo de construir la heroicidad del Frente, un Claro. modo de que te enamores de ese bueno, porque había uno malo que no solamente traicionaba y ya no tenía los códigos de la vieja guardia chorra de zona norte, sino que transaba con la cana y era el dueño de todo y abusaba.
Yo nunca entrevisté a ese pibe, ni a su familia, y los conocía. De hecho, una de las novias del frente era pariente de ese pibe, y fueron todos en cana después porque los tranzas de los 90 terminaron, la mayoría de las familias tranzas de los barrios terminaron muy mal. Las acumulaciones eran distintas y la policía era otra. Entonces, después por eso escribí Si me querés, quereme tranza, porque necesité hacer justicia con esos tranzas que desde una óptica totalmente, diría yo, prejuiciosa de mi parte y de parte de todo el mundo chorro, ¿viste? Porque esta cosa de yo soy chorro y soy el mejor porque no le hago mal a nadie, mientras que el tranza, como me arruina la vida, es una ruina guacho. ¿Quién dijo esa pavada? Es una estupidez. O sea, estamos hablando de distintos tipos de daño, de múltiples daños. El daño no reconoce código del delito penal, es daño. O sea, yo desromanticé completamente eso en mi intento de deconstrucción no solamente masculina, sino también política, ¿no? Porque si no vamos a poder cuestionar el estándar de lo elogiable en el barrio, estamos en graves problemas. Estamos hablando con el periodista y escritor Cristian Alarcón. Justamente hablas de las masculinidades y te veía en tus redes sociales con un bloque así de libros acumulados del tema. Y quería hacerte la última pregunta vinculada a eso, ¿no? La semana pasada vino Marta Dillon acá y habla de una remasculinización después de la pandemia en la política específicamente. Y bueno, leía una reseña de Giuseppe Caputo sobre tu novela, tu primera novela, El Tercer Paraíso, que bueno, lo describió como una especie de laberinto de historias sociales y personales, ¿no? Donde describe escenas como realmente muy fuertes y también seguramente muy complejas en tu caso. ¿Qué puedes contarnos de esta primera novela, digamos? ¿Cuál fue el mayor desafío teniendo en cuenta que toca temas tan sensibles? Bueno, fue escribir después de la pandemia, no, durante la pandemia, sobreponiéndome a la procrastinación de 2 libros que no pude terminar por distintos motivos, y desembarazarme del imperativo masculino de la no ficción, ¿no? Del lobo solitario que venía a contar lo que nadie había contado, ¿viste? El valiente que se metía en la villa, que laburaba con los narcos, que hablaba con las trabas, que vivía con las putas, que bueno, toda esa fascinación que en un momento existió y que también, digamos, intenté autocriticarme para poder cambiar de posición. Y un relajamiento, digamos, con muchísimo cuidado, porque, digamos, también uno carga con sus propias taras, de introducirme en la botánica, pero también en una introspección de mis propias masculinidades. No hablo de una sola, yo creo que uno, claro, como varón, es artífice de distintas masculinidades y se va adaptando según el vestuario, la cancha, la cama, la familia o la calle que le toca vivir, y que en la medida en que goza de mayores protecciones también tiene mayores libertades para expresar eso que somos, que obviamente no es masculinidad, somos algo mucho más profundo y etéreo que la noción binaria de lo masculino y lo femenino. Y esa novela es un primer paso quizás en el que van a leer a un personaje que se dedica con obsesión a la botánica de los jardines, pero también a un niño inyectado con testosterona que intenta construirse a pesar de todo, ¿no? En una sensibilidad que escape a la norma, al mandato. Y en esa película sigo porque, bueno, mi próximo proyecto un poco nace de esa escena de la inyección, y es una performance que estoy trabajando con Lorena Vega, que va a estrenar el año que viene, y que me lleva por estos 9, en principio, esos 9 libros de teoría sobre la masculinidad que Eleonor Faur, mi gran amiga y la gran teórica del tema del cuidado en América Latina, me ha prestado de su biblioteca, y que me condena a encerrarme todo este invierno a pensar este tema, que a mí me encanta igual esa tarea, la de aprender, ¿no? La de sentarme. Claro. No, y aparte en la literatura argentina, Cristian, hoy que empieza a salir el tema de las masculinidades, es en esta época, ¿no? Es súper interesante cómo esas reflexiones que vos decís hoy se reflejan en la escritura. Así que, nada, un desafío grande también para los lectores, ¿no? Los varones sobre todo, de empezar a perdernos en esas páginas, a encontrarnos también en esas páginas, en ese laberinto que bueno, un poco Giuseppe hacía en la reseña, ¿no? Así que, bueno, nada, te agradecemos mucho que estés con nosotros esta tarde, sabemos que estás a pleno, así que, como siempre, bienvenido a cualquiera de nuestros barrios cuando tengas ganas y tiempo. Muchísimas gracias, me encantaría, les dejo un abrazo enorme,
Es hermoso este programa y todo lo que hacen. Un abrazo gigante. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahí pasaba Cristian Alarcón.